De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios. Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundamentase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. ¿A qué no sabéis por qué he escogido esta lectura? ¿A qué lo habéis pillado? Pues eso, débil y tembloroso y tímido. Y así me siento. Y así me he sentido, pues la semana pasada sobre todo. Nervioso. Y diréis, ¿y por qué? Tú has hablado ya muchas veces. Pues por miedo, de verdad, un miedo real a no hacerlo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? Una exhibición, como dice San Pablo, de poder. Pues no tanto busco yo eso. No me presento a vosotros ni como un académico, ni como un experto, ni como un gran intelectual que va a daros unas brillantísimas conferencias sobre el tema que, si todavía no lo sabéis alguno, es San Pablo. Ahora diré más. Entonces, ¿en qué consiste el no hacerlo bien? Bueno, pues lo primero que sé decir es que lo está preparando bastante o mucho. Aquí tengo conmigo pues los resúmenes de todo lo que he leído. Son muchas páginas. Y os aseguro que he elegido los que yo considero los autores más actuales, más relevantes, que hablan sobre este maravilloso personaje San Pablo. He leído y releído y releído y vuelto a releer. De modo que poquito a poco pudiese ir asimilando, ¿no? Pero el miedo que tengo es eso, ¿seré capaz de transmitirlo? ¿No? Por eso, lo que aquí va a pasar es un fenómeno de comunicación. Y la comunicación es una cuestión de tres. El emisor, el mensaje y el receptor. Y esto es muy importante porque pongamos que no es el caso que el emisor sea brillante, que no es el caso. Y que el mensaje sea maravilloso, sí es el caso. Pero la actitud del receptor es esencial. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, pues la mejor orquesta filarmónica del mundo, pongamos, la de Berlín, y que tocasen una pieza brillantísima, te pongamos Beethoven. Bueno, pues si mis padres, los dos ya han fallecido, no estuvieran escuchando, ¿cuánto recibirían? ¿Cuánto apreciarían? Pues un poquitito, a lo mejor sí, pero no mucho, un poquitito. Si por el contrario la actuación fuese de Manolo Escobar, pues se lo pasarían de maravilla y disfrutarían tremendamente. ¿Veis? Emisor, mensaje y receptor. El otro día, un padre de la comunidad encantador,
Lo puedo decir, incluso el padre Pedro Luis, algunos le conocéis. Pues el hombre manifestaba cierta tristeza. Decía, sales de misa, miras a las caras de la gente, qué frialdad, decía él, qué frialdad. Dice, oye, intentamos, dijo él, todo esto es lo que él dijo, intentamos pues preparar las homilías, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero sales y todo lo que te encuentras es frialdad. Y es verdad, ¿no?, que a veces en nuestras homilías verdaderamente las caras son setos. O sea, sí, no quiero andar con decoraciones, ¿no? Verdaderamente frías. Ya puedes decir misa, la estás diciendo, ya puedes... Bueno, pues este no es el caso aquí. Verdaderamente yo soy muy afortunado porque sé que el receptor, que sois vosotros, vais realmente a recibir. Por eso, ya desde el principio va a quedar claro, ¿no?, que lo que aquí pretendo no es un ejercicio académico, unas charlas, aunque en sí eso podría ser valioso. ¿Por qué no? Pero mi interés es infinitamente mayor. ¿Qué pretendo yo? Pues que conozcamos a San Pablo no solo un poquito por fuera, sino por dentro. Eso es lo que busco. Y que un poquito de lo que vivió San Pablo lo podamos vivir también nosotros. Que la experiencia que tuvo él, que nos llegue también a nosotros en esta semana de oración. Eso es lo que busco. ¿A que soy un poco ambicioso? Y de verdad que si no fuera así, pues no me iría contento. Pero sé que es muy posible. Por eso, las charlas no van a ser, como digo, enseñanzas. A lo mejor, cuando lo sienta, voy a parar y voy a hacer una oración, una pequeña meditación, a lo mejor 1 minuto, 2 minutos. Y luego a lo mejor dentro de otros 20 minutos vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Porque me gustaría, como digo, que estas charlas fuesen presencia de Dios y del Espíritu. Va a haber contenidos, como veis ahí, voy a utilizar una proyección porque nos puede ayudar. Pero que sea esto, insisto, una experiencia espiritual. También quiero pediros, y por favor, que en el tiempo que tengáis libre, ¿no?, que leáis un poquito las cartas de San Pablo, sobre todo algunas que yo os indicaré, ¿no? Básicamente, me voy a centrar en 2 realidades, ¿no? Por una parte, la vida de San Pablo, y por otra parte, digamos, su espiritualidad. La vida nos viene sobre todo por lo que conocemos por los Hechos de los Apóstoles, también por sus cartas, y la espiritualidad por lo que él escribió. ¿Cuál es la razón por la cual he elegido este tema? Bueno, pues por propio interés personal. Yo me di cuenta hace unos 7 u 8 años que, aunque quería muchísimo a San Pablo, pero realmente no conocía casi nada de él. Y me da vergüenza decirlo, pero era la realidad. Después de haber estudiado teología, y en teología un curso entero es sobre San Pablo. ¿Perdí el tiempo? Pues no, y lo estudié. Y de hecho recuerdo que hice un seminario, dediqué muchas horas, pero con el tiempo pues se fue perdiendo. Y realmente si hace 7 u 8 años no me hubieses preguntado, oye Vicente, ¿qué sabes de San Pablo? Pues realmente hubiera tenido que agachar la cabeza y decir, pues casi nada. Y entonces, pues, oye, pues esto hay que remediarlo, me puse a leer. Me acuerdo que compré un libro, The Apostle en inglés, un tal John Pollock, y luego otro libro muy gordo sobre la teología de San Pablo, y a partir de entonces no he dejado de leer. ¿Y cuál puede ser el interés?
de conocer a San Pablo? Bueno, pues dejadme que os diga, así por las buenas. Es muy posible que en toda la historia de la humanidad, Oriente y Occidente, antes de Cristo, después de Cristo, San Pablo sea, muy ciertamente, esté entre las 20 personalidades más importantes. Lo digo así un poco de manera conservadora, que a lo mejor podemos incluso subir el listón, a lo mejor entre las 15, o a lo mejor entre las 10, quién sabe. Fijaros, de toda la historia de la humanidad, Pablo, una de las personalidades más importantes. Ahora vamos a nuestra religión. Honestamente hablando, si buscáis en internet encontraréis esta frase, que la dijo un autor protestante, pero no sé quién es. San Pablo es, atención, el primero después del único. El único es Jesús. El primero después del único. Como digo, esta frase la dijo un autor protestante. A lo mejor un católico hubiera dicho el tercero. Por supuesto, sin quitarle el puesto a María. Pero ciertamente, después de María y después de Jesús, no hay otro. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues aquí pueden venir también opiniones, ¿no? Nadie ha influido más en el cristianismo que Pablo. Eso yo creo que no se puede discutir. O sea, el impacto que ha tenido la experiencia de San Pablo, su predicación, sus escritos, no tiene comparación. Luego, aparte de esto, no hay ningún otro santo en el Antiguo Testamento del que conozcamos más. Conocemos algo de San Pedro, de San Juan, etc. Pero de Pablo, afortunadamente, tenemos por él mismo, ¿no? Casi como un retrato, como un retrato de su vida, de su personalidad, de su ser íntimo. Y esto lo hace único. Normalmente, cuando pensamos en los santos, me contaron un episodio de esta serie que se llamaba Celia, que a lo mejor os suena, ¿verdad? Y que por lo visto, pues un sacerdote pues iba con su sotana y un día, no sé cómo fue, pues que le vio levantar la sotana y vio los pantalones y dijo, ¡anda! ¡Es un hombre! Y también recuerdo otra frase muy simpática, ¿no?, de una señora en Hong Kong, que ella cuando era más jovencita pensaba pues que los curas y las monjas pues que no necesitábamos ir al servicio. O sea, fijaros, o sea, como que los santos no necesitan ir al servicio, porque son angelitos. Bueno, pues quiero decir que las biografías o agiografías que tenemos de los santos están tan edulcoradas, ¿no?, tan maquilladas, tan pulidas, que solo queda, pues eso, colocarles y con esos rostros que les ponen además. Bueno, pues en Pablo veremos no solamente lo angelical que lo tiene, pero también lo humano, las emociones, la angustia, la depresión, la rabia, sus sentimientos heridos. Eso al lado de altísimas contemplaciones místicas, Por eso lo hace maravilloso. Aparte de esto, San Pablo tiene como 2 o 3 intuiciones, insights, absolutamente gloriosos. Ya os lo iré comentando, ¿no? Y yo le pido al Señor que esas intuiciones, esos insights, también los podamos tener nosotros. O sea, Pablo tuvo la capacidad de romper el velo y penetrar en el misterio como muy pocos. Esto que estoy diciendo ahora os puede parecer muy extraño, ya lo iremos poquito a poco desmenuzando, ¿no? Os pido también, por favor, paciencia, porque va a haber datos
fechas, nombres, lugares, etc. Y dirás, bueno, ¿y esto? Preguntaréis, ¿dónde está la chicha? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo que me pone a mí tan contento? Bueno, pues va a llegar, pero si me permitís, esto va a ser algo así como comer una nuez. Cuentan que un monito pues, fue a un árbol, a un nogal, cogió una nuez, la empezó a chupar un poco, ¡ay, qué asco!, la tiró. Cogió la siguiente nuez, ¡ah!, amarga, la tiró. ¿Por qué? Porque no tenía paciencia. Las nueces no te puedes quedar en la cáscara, hay que romper la cáscara y después de que la rompes, pues está un fruto delicioso, ¿no? Pero esa paciencia sí que es necesaria. O sea, las nueces van protegidas por la cáscara. En este caso también el fruto delicioso espiritual también va protegido por una cáscara que puede parecer un poco aburrida, ¿eh? Pero que si tenemos paciencia y rompemos la cáscara, pues vamos a poder disfrutar de ese sabor. Bueno, y antes de comenzar, pues no puedo dejar de pensar, alguno de vosotros ha hecho la oración, ¿no? Inma creo que fue, por las personas que no han podido venir al retiro. Me acuerdo especialmente de Maite y su marido, y para ellos va nuestro corazón y les sentimos aquí. Y ella dice que vale a escuchar las charlas, pues espero que la tecnología pues funcione bien, el sonido y todo. Y también, si me permitís, quiero enviar un saludo muy cariñoso a dos amigas que están en Chile, madre e hija. La madre se llama Andrea y la hija se llama Valentina, y han estado rezando también por nosotros. Y bueno, pues también escucharán con mucho interés pues las charlas. Esto que va a pasar aquí va a ser obra de todos, verdaderamente. O sea, tu atención, tu mirada. Yo me fijo mucho en las caras y capto mucho. Y realmente recibo también mucho. Cuando veo bondad, una expresión de alegría, no sabéis el bien que me hace. Y al revés también, cuando veo frialdad. Pero afortunadamente aquí estoy rodeado de amigos y de personas queridas, ¿no? Pero eso a nivel humano, pero a nivel espiritual mucho más. Esto es como una especie de dínamo, de alta tensión, ¿no? Tenemos que crear esa tensión. Tenemos que crearla. Y tenemos que orar. Porque al mismo tiempo va a haber aquí tensión adversa, ¿no? que se va a poner en ti y en mí. Estamos aquí para que se realice aquello por lo que Jesús vino al mundo: el amor, la salvación, la gracia, el espíritu, la sanación, el perdón, la liberación. Y que esto se difunda. Para eso estamos aquí. San Pablo, como nadie, habló de estas cosas y las vivió, y las predicó, y murió por ellas. Bueno, pues espero haberos contagiado, aunque sea un poquito nada más, ¿no? Todo el cariño, la devoción, esta es la palabra, que yo siento por este hombre, nuestro hermano querido Pablo. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, este itinerario recorriendo su vida, poco a poco. Vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es... Sí. ¿Quieres que haga algo? Estoy intentando meter este... espera, cierro. Sí, sí, sí. Vale, un segundo.
Permitidme que os pregunte si veríais mejor sin las luces. Probamos a ver. ¿Verdad? Vale, vale. No, aparte creo que hay suficiente luz. Vale, pues vamos a descubrirle a Pablo. Un segundo. Bueno, esta pregunta puede ser retórica, ociosa, porque lo sabemos bien, ¿no? Pero vamos a centrarnos en él. Hemos visto su rostro y su imagen en tantos sitios. Esto creo que es en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. ¿Sabéis dónde nació, verdad? ¿Os recordáis? En Tarso. Tarso, que fue, bueno, todavía existe, por supuesto, una ciudad en la parte de Turquía, la parte sur de Turquía, la parte de Cilicia, ahí lo veis mejor, Asia Menor, antes se llamaba Asia Menor, Tarso. El tema de cuándo nació Pablo verdaderamente es un quebradero de cabeza. Los especialistas aún no se ponen de acuerdo. Yo he visto casi todas las opciones. Hay gente que dice que nació en el año 5 antes de Cristo, otros 5 después de Cristo. Verdaderamente tenemos que aceptar que no conocemos tanto. En todo caso, en torno a esas fechas, ¿de acuerdo? Aquí dice en torno al 6 o el 10 de nuestra era. Bueno, tal vez. Tarso era la capital de la región de Cilicia, en la actual Turquía, una ciudad grande, y San Pablo está muy orgulloso de ella. Él dice que nací en Tarso, una ciudad, pero que muy respetable, dice él, muy respetable, 300.000 habitantes, cerca del mar, junto al río Cidno, en una ruta comercial. Bueno, esta es una foto de lo que podría ser una ciudad antigua, una ciudad romana, helénica también. Lo digo pues porque es como muy importante que hagamos el esfuerzo de ver en qué ambiente se crió Pablo. ¿Qué fue lo que vio? Yo recuerdo cuando era un niño, yo nací en un pueblecito pequeño, pues aún recuerdo las calles, la iglesia, fuentes, etc. Pablo no nació en un pueblo pequeño, nació en un pedazo de ciudad. Y como veis ahí, pues aparecen grandes... Vaya, perdón. Disculpa. Aparecen grandes edificios esto era típico de las ciudades romanas. Ahí lo que parece una plaza de toros, ¿lo veis, ese edificio redondo? Bueno, pues evidentemente no era la plaza de toros, pero casi. Era un circo romano. Y de hecho, San Pablo a veces utiliza esta metáfora, ¿no? Los gladiadores. A eso se vio expuesto Pablo. Templos, cantidad de ellos. ¿Qué impacto tuvo en San Pablo el tema de los templos y de la adoración de los dioses? Un impacto tremendo. De modo que al principio la predicación de San Pablo, cuando predicaba a los gentiles, era muy simple. Convertíos a Dios y dejad los ídolos. Fijaros qué simple, ¿eh? Dejad los ídolos. Convertíos al Señor. Luego veremos también con más detalle qué significa eso de ídolos. También por lo que nos puede afectar a nosotros, ¿no? En nuestro tiempo. Bueno, y luego había
gimnasios que eran donde practicaban los deportes, les encantaba, escuelas. O sea, en este ambiente se crió Pablo. Es decir, no se crió en Palestina. Parece ser que los padres de Pablo eran galileos y que por una persecución pues fueron hechos esclavos y llevados a Tarso. O sea, Pablo tal vez hubiera podido nacer en Palestina y muy pequeñito ya fue a Tarso y en Tarso creció. Verdaderamente es, como digo, impresionante, ¿no? Cuando vemos unas ruinas romanas del nivel que tenía esta gente. O sea, estamos hablando de que el ambiente cultural era percibido como una gran amenaza para los judíos, sobre todo. Ciudad comercial, fue helenizada desde la época del siglo V o VI a.C., desde cuya época existía una colonia de judíos dedicados al comercio y a la industria. Y en esta época se instalarían los antepasados de Pablo en la ciudad buscando un medio de vida. ¿Os suena el tema de la... No, perdonadme si os hago esta pregunta. ¿Sabéis lo que significaba la helenización? ¿Os suena esta palabra? Sí, ¿verdad? Bueno, pues... helenización quiere decir lo mismo que romanización para Roma, helenización es para Grecia, ¿no? Después de que Alejandro Magno murió, hacia el finales del siglo IV, hacia el año 300 a.C., ocurrió que su imperio se dividió entre sus generales. Entonces, los que se repartieron toda esa zona de Asia Menor, etc., se propusieron hacer de toda esa región como colonias de Grecia. Algo parecido, para que me entendáis, a lo que hizo España en América. Una colonización, llevamos la lengua, la cultura, la música, la religión, ¿no? Bueno, pues lo mismo hicieron los generales. Lo hicieron básicamente pues, con instituciones de enseñanza, ¿no? Con la propia ciudad, con la filosofía, con la lengua y con un estilo de vida también. Esto, ¿cómo creéis que le sentaba a los judíos? Como un tiro. De hecho, si recordáis, en el Antiguo Testamento hubo en concreto un rey que se llamó Antíoco Epifanes, que quiso pues imponer, ¿no? todos estos estilos de vida, en Judía, y fue espantosa la reacción, y de ahí vienen todas las guerras de los macabeos. Eso sí que os suena, ¿verdad? Bueno, pues todo esto tiene que ver, atención, porque si esto os lo cuento, ya veis que es parte de historia, de cultura, pero es esencial para entender a San Pablo. Porque si San Pablo es algo, atención, es un judío. Y diréis, hombre, pero luego se convirtió al cristianismo. Falso. San Pablo no se convirtió a nada. Ya os explicaré esto después. O sea, para él, descubrir a Jesucristo es la culminación de ser judío. Fijaros, ya lo explicaré con más detalle, porque algunos pueden pensar que Pablo, bueno, pues iba a Damasco siendo judío, se encontró con Jesús, dejó el judaísmo y se hizo cristiano. Brutalmente falso. Hoy en día nadie defiende eso. Más bien lo que defendemos es que San Pablo, al ver a Jesús, tuvo esa visión, esa intuición de que en Jesús toda la esencia, todas las promesas, todas las profecías que había recibido Israel se cumple. Es bonito esto,
Esto es glorioso. Dice, Dios mío, luego no nos han engañado. Luego todo lo que dijeron los profetas, todo esto es verdad. Entonces Pablo es un judío. Y por eso desde esa energía, desde esa fuerza, va predicando, con un profundo convencimiento de que Dios, que es uno, por eso Pablo seguirá orando el Shema Israel, el Señor vuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces Pablo, ahora lo veremos también, el tema de la educación. No quiero adelantar, vamos a seguir viendo. Esto para que veamos también un tema muy importante en Pablo, y es el tema de la ciudadanía romana, ¿verdad? ¿Os suena? En algunas ocasiones lo dice. Y por lo visto se lo concedió Pompeyo, que fue un general romano del tiempo más o menos de Julio César. Los dos entraron en guerra y ganó Julio. Pero Pompeyo fue grandísimo y muy importante, ¿no? El gran Pompeyo. Y después Marco Antonio concedieron a sus habitantes el derecho de la ciudadanía romana. Los padres de Pablo consiguieron este derecho, tal vez porque dispusieran de abundantes medios económicos, o tal vez, porque eran esclavos y su dueño, al concederles la libertad, automáticamente también les concedió la ciudadanía, ¿no? No sabemos, nuestros conocimientos son limitados, pero en todo caso, Pablo tenía este derecho, ¿no? Por haber nacido en Tarso. Esto es importante. Que Tarso no era una ciudad de 3 al cuarto, ¿no? Era un gran centro cultural. Se la llamaba la Atenas de Asia, de ahí hay... Y San Pablo en una ocasión cita a uno de sus maestros, Arato, del siglo III a.C., gusto por las humanidades, por el deporte. De hecho, San Pablo en sus metáforas o en ejemplos utiliza metáforas, por ejemplo, del estadio, de los que corren en el estadio. Y también, por otra parte, o sea, damos por supuesto, ¿no? Y aceptamos que Pablo es el que Dios envió para predicar a los gentiles, ¿no? Bueno, pues si comparáis a Pablo con, por ejemplo, Pedro o Santiago y Pedro eran mucho más paletos. Prácticamente no habían salido del país. Galilea y de Galilea a Jerusalén, o sea, muy pocas. En cambio, Pablo, pues era un hombre de mundo, en serio. El hecho de haber nacido en una ciudad como Tarso, o sea, fijaros, cómo todo esto va creando, cómo predispone, cómo configura una cierta personalidad, ¿no? Un hombre que ha conocido, pues mucha vida, mucho mundo, porque es que, insisto, en Tarso estaba en el ambiente, ¿no? Perdón. Efectivamente, lo que acabo de deciros antes, que creció en este ambiente y que se siente orgulloso de ser ciudadano romano. Claro, nosotros pues ya disfrutamos de tantas cosas, tecnología. Ayer nosotros vinimos en avión, otros en tren, coches. Pero si nos trasladamos 2000 años antes, ¿no? Donde la mayor parte de la superficie de la Tierra, ¿no? Y de los habitantes de la Tierra vivían pues en la edad de piedra. Y zonas civilizadas poquitas. ¿Quién trajo esta civilización? Bueno, pues si sabéis la historia, conoceríais que sobre todo la parte de sumerios,
la parte de Mesopotamia, Egipto, y luego, por supuesto, Grecia y Roma. Lo que ellos hicieron es absolutamente incalculable. Y la esencia, fijaros, de esta civilización es la ciudad. Eso lo dice Aristóteles. O sea, para que una persona pueda llegar a ser persona, necesita vivir en una ciudad. Porque en una ciudad vas a tener todos los elementos, ¿no? Todos los elementos para poder desarrollarte como persona. Los griegos eran muy idealistas, muy académicos, muy intelectuales, muy filósofos. Los romanos, prácticos. Alguien decía, los griegos han venido para comprender el mundo, ¿no? La filosofía, la ciencia, comprender el mundo. Los romanos, para gobernarlo. O sea, los romanos aceptaron, sin cuestionarlo mucho, toda la filosofía y toda la cultura de los griegos, pero ellos tenían elementos de administración, de derecho. A nivel militar eran únicos, que les permitieron, como digo, pues dominar el mundo. ¿De qué manera benefició esto a Pablo? Muchísimo. De una manera muy concreta, os la podéis imaginar, ¿no? Las carreteras. Las carreteras y el tráfico naval. Gracias, si no hubiera sido por las calzadas... Habéis visto alguna vez una calzada romana, ¿verdad? Es increíble, tú ves, te parece nada más que 4 piedras ahí colocadas, pero debajo de las 4 piedras hay un montón de capas para que eso se mantenga y que puedan durar años y muchos además. Y luego también el tráfico. Los romanos, con Pompeyo precisamente, pues pudo eliminar a todos los piratas que había en el Mediterráneo. La vida antes no valía nada, entonces pues los piratas se dedicaban literalmente a robar y a matar, y etcétera, ¿no? Bueno, pues se encontraron con Pompeyo y acabó con ellos. Y gracias a eso, pues las comunicaciones, eran posibles. Y Pablo viajó muchísimo en barco, que era barato, era rápido, duro, también era muy duro, pero bueno, pero a él le compensaba. Bueno, pues en todo este ambiente nació Pablo. Algo importante es que Pablo no tiene esto es cuestión de alguna manera de debate. ¿Recibió Pablo una educación pagana? Esta es una pregunta importante. Y la respuesta es que sí. Fijaros, La respuesta es que sí que la recibió. Al mismo tiempo que una religión judía. ¿Por qué decimos que sí que la recibió? Bueno, pues los expertos, que yo no lo soy, los académicos, los grandes especialistas en San Pablo, han podido reconocer que sus cartas, que son impresionantes a nivel técnico, a nivel, digamos, literario, pues esas cartas manifiestan o no pudieron haber sido escritas sin una formación retórica. O sea, San Pablo tiene técnicas de estilo, de argumentación, que no son improvisadas, que no son espontáneas, que las tuvo que haber aprendido de una manera, yendo a escuela y practicando, y de esa manera, como digo, puede haber escrito. El mejor ejemplo sería la carta a los romanos, ya hablaremos de ella. O sea que tenemos que aquí a Pablito, pues yendo a la escuela, a la Universidad de Tarso posiblemente, aunque también veremos ahora pues que fue también a la escuela judía. Y tengo que mirar el reloj, porque si no, Dios santo. Eres un número. ¡Qué cielos! ¡Qué majos! Bueno, pues otra de las cuestiones muy interesantes, ¿no? es
¿Veis eso? No sé si se llega a ver la foto. Si alguna vez vais a Tierra Santa, aún lo veréis, en el desierto hay tiendas negras. ¿Las habéis visto? Claro. Bueno, pues estas tiendas negras, fijaros, están hechas de pelo de cabra, que tienen la particularidad de ser impermeables. O sea, una vez que las tiendas no llueve un poquito, pues como que el tejido engorda y no deja pasar los huecos, no deja pasar el agua. Todos los huecos se cierran y por eso era un material muy apto para hacer tiendas de campaña. Bueno, pues a esto se va a dedicar Pablo. Luego, fijaros, la palabra cilicio, ¿sabéis lo que es un cilicio? Cilicio, que viene de Cilicia, la región de Pablo. Bueno, pues yo he visto algunos y era una cosa como una especie fijaros, como algún tipo de collares que se ponía a los perros, con pinchos. Pues eso se lo ponían en el muslo. Qué agradable, ¿verdad? Y también, fijaros, esto es interesante también, un tipo de camisetas hechas de este pelo. Hechas de pelo de caballo o de este pelo, y esas, que deciros, tienen el malestar y lo desagradable que tienen que ser llevar una camisa de esas, y lo hacían por pura mortificación. Los monjes, las monjas, incluso pues personas que querían de alguna manera, no sé, hacer penitencia, y todo viene de ahí, de Cilicia, haciendo referencia al tejido áspero y que pica. Bueno, pues lo interesante es que los padres de San Pablo se dedicaron a esto. Este era el oficio de los padres de San Pablo. Y él lo dice también en los Hechos de los Apóstoles, porque encontró a una pareja que se llaman Priscila y Aquila, que venían de Roma porque habían sido expulsados de allí y llegaron a Corinto hacia el año 49, y también trabajaban en lo mismo. Y entonces pues tuvieron la suerte de encontrarse los tres, y los tres estuvieron trabajando juntos en este tema. Con esto ya acabo, ¿vale? No os aburro más. Bueno, pues por lo visto Pablo, como digo, su oficio era este, ¿no? Era este de constructor de tiendas. Y diréis, bueno, ¿y qué ver tiene esto? Pues muy interesante. Perdón. Muy interesante, porque Pablo no vivía como nosotros, digamos, de la generosidad o de la iglesia o de una institución. No. En aquellos tiempos sí que había predicadores que vivían con perdón, del cuento. O sea, que predicaban y cobraban. Eran charlatanes que sabían de alguna manera encauzar o engañar, y entonces pues la gente les daba. Pablo, atención, nunca quiso eso. O sea, nunca quiso presentarse como un charlatán. Él decía, no, yo quiero currar. Y en mis horas libres predico. Fijaros, fijaros qué posición ante la vida, ¿no? Y de hecho, no solamente en mis horas libres, sino trabajando, currando, predicando. ¿Y cuál era su trabajo? Como digo, el de su padre. ¿Por qué? Porque era muy práctico. Para empezar, necesitaba muy poco equipo. Para coser tiendas, lo único que necesitaba era un cuchillo, una lezna para hacer los agujeros y unas agujas encorvadas. Y eso lo podía fácilmente guardar
pues no sé, en un pequeño, exactamente, una cajita pequeña, ¿no? Y lo podía llevar siempre consigo cuando fuese en sus viajes. Y además de esto, es que tendría montones de ocasiones de poder currar. Porque, por ejemplo, si iba en el barco, ¿no? Se rompió una vela, pues él la podía remendar. O alguien necesitaba, pues no sé, que las sandalias, mira, es que se me ha roto esto, pues va, que yo te lo arreglo. O el cinto o tal. Había montones de ocasiones en las ciudades donde había festivales, había celebraciones, y la gente no cabía en los pequeños hotelitos que había. Entonces, se alojaban en tiendas. Entonces, él tenía mucho que hacer. Por eso, él eligió ese trabajo, ¿no? Primero, para poder decirle a la gente, mira, que yo no utilizo el Evangelio para mi beneficio, que yo curro. ¿Qué tipo de trabajo? Pues eso, un trabajo que él conocía y que además le venía fenomenal. Necesitaba poco equipo, podía llevarlo siempre consigo, de aquí para allá. Donde alguien necesitase, pues ahí se ponía a trabajar. Por eso nos podemos imaginar, ¿no?, a nuestro querido Pablo, un currante. Por eso casi no podía escribir, porque tenía las manos tan trabajadas. Yo he visto ahora a alguien en Mondoñedo, ¿no?, a un albañil. Dios mío, qué manos, ¿eh? O sea, unas manos realmente, pues eso, de tanto trabajar. Pues Pablo también. Pablo nos podemos imaginar a un hombre que ha trabajado muchísimo con las manos y que casi no podía escribir, y por eso las cartas se las escriben otros. Y al final él escribe algo, pero lo escribe torpemente, y por eso escribe con letras grandes, porque le cuesta escribir, porque tiene las manos desgastadas. Bueno, pues antes de acabar, si me permitís, vamos a hacer una oración. Y le vamos a dar al Señor gracias desde lo profundo del corazón por este hermano nuestro, porque nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la misma iglesia que perteneció Pablo, de creer en el mismo Jesús en el que creyó Pablo y de ser vivificados con el mismo Espíritu que dio vida a Pablo. Pedimos al Señor que envíe también el Espíritu de San Pablo, que es el Espíritu de Jesús, sobre todo nosotros, y que aprendamos de un hombre tan maravilloso, donde se manifestó el poder de Jesús. San Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y mi vida es la vida que tengo en el Hijo de Dios, Jesús, que me amó y se entregó por mí. Amén. Amén. Gracias.